la plataforma digital La Imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. Público presente, señores periodistas, tengan todos ustedes muy buenos días. Estando en horario y por quórum, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación del acta de sesión ordinaria del 8 de abril del 2020. Aprobar. Punto número 2, comunicaciones oficiales. Nota del concejal Roque Daniel Pacheco comunica día y horario de reunión de comisión de tierras fiscales. Nota del concejal Roque Daniel Pacheco, proyecto de declaración Día Nacional de la Policía. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración de interés a la presentación del libro Pensar el Chaco desde la dictadura a 50 años de golpe. Sí, respecto de esto se reprogramó, esto era para la semana pasada, se reprogramó para el 11 de mayo a las 19 horas. Nota de la concejal Dolores Estela García, proyecto de declaración Día del Trabajador, adjunta la nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de declaración Día del Trabajador. Nota del concejal Roque Daniel Pacheco por proyecto de ordenanza adherir al ley 4200. Retiro, ¿no? Hay varias consultas al respecto. Punto número 3, peticiones particulares. Nota del Colegio de Abogados, solicita se le otorgue terreno. Sí, en comisión porque, bueno, ahí seguramente en la semana van a... y la comisión de tierras. Nota de vecinos de la colonia Pastoril solicitan se realicen obras públicas. ¿Sabes? Nota de la Escuela de Educación Primaria 198 solicita colaboración. ¿Sabes?
señor El pedido de tierra, pregunto, ¿no es tomar conocimiento de la agricultura y de la hay un expediente ya del colegio. Por eso yo la comisión con la concejal aquí lo estuvimos mirando y tuvimos una reunión con el ejecutivo y ahí tenemos que buscar a ver dónde da la solución. Nota del señor Owen Saugarde solicita limpieza de lunetas. Claro. Nota de la señora Ortiz Carla Cecilia Soler plantea situación, solicita se le otorgue terreno. Pedido de terreno fiscal Luis Enrique Acevedo, Aldana, Ramón. Despacho de comisión. Despacho de la Comisión de Asuntos y Legislación General, nota de la señora Karina Méndez. Visto el expediente 4097, folio 133, año 2024, mediante el cual la señora Méndez Karina Norma solicita la entrega de un esqueleto completo para facilitar los estudios de su hijo, quien está cursando la carrera de medicina, y considerando que el pedido efectuado corresponde ser resuelto por áreas del Ejecutivo Municipal, esta comisión dictamina y sugiere remitir el expediente de referencia al Ejecutivo Municipal a fin de que le dé el tratamiento que corresponde. Perdón, señor presidente, pido la palabra. Con respecto al proyecto del concejal Pacheco, con respecto al retiro voluntario, ¿tendría que haber pasado a comisión? Ahora vamos a tratar. Pero lo importante. Pero hay varias irregularidades. Nosotros tenemos una ordenanza de retiro de la 1943 del 2001 que se fue prorrogando. O sea, esto es para el empleado público, la ley 4000, no es para nosotros, no están contemplados los empleados municipales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a forzar una ordenanza donde en una ley no están contemplados? ¿Entiendo? No es una ley universal. Hay varios municipios que se dieron a Generar un fondo, pero el municipio tenemos que preguntar al Ejecutivo primero, porque esto genera un fondo especial para las personas porque sí pagan el sueldo de los municipios, no pagan el ser. Entonces es una erogación que hay que tener que contemplar dentro del Ejecutivo Municipal y por eso hay que preguntar esto. Entonces nosotros sí tenemos una ordenanza, la 1943 del 2001. Cuando lleguemos al orden del día referido a ese punto, lo discutimos. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tabla, nota del concejal López Daniel Pacheco comunica día y horario de reunión de la Comisión de Tierras Fiscales. Se toma conocimiento y se comunica. Sí, ahí puedo ahora, porque sí, Seguimos el orden del día y ahora la palabra sí, solamente que no nos ha consultado los integrantes de la comisión. Me parece que hay que consultar esto si podemos pedir el horario en primer lugar. Acepto de igual manera el día y horario porque estamos después de la sesión, diríamos, porque yo trabajo en otro lugar por la mañana, pero sí me gustaría, señor presidente de la comisión, Daniel Pacheco, que me comunique con la escrita 48 horas antes del plenario que se va a tratar. Entonces yo analizo mi caso, estudiamos la situación y de esa manera podemos venir por una posición de cada partido. Muchas gracias. Era para poner un día y un horario y consultarlo de una casa si usted no podía ser concejal, publicarlo en el día que usted podía o en el horario que usted podía y lo cambiábamos, no había problema, era para aplicar, había que fijar un día, entonces por eso se fijó, pero no había inconveniente si usted no podía cambiarlo. Y sí, como usted dice, se da notificado para 48 horas antes de los temas que vamos a tratar, para poder actividad y ver en su caso a sacar un mejor análisis sobre los temas que vamos a tratar. muchas gracias. De todas maneras, está aceptado ese horario, el día de horario, perfecto. Aprobado.
Nota del concejal Roque Daniel Pacheco, proyecto de declaración Día Nacional de la Policía. Aprobado. Nota del presidente del Consejo Municipal, proyecto de declaración de interés a la presentación del libro Pensar el Chaco en la dictadura a 50 años del golpe. Aprobado. Nota de la concejal Dolores García. Disculpe, ese libro es una construcción colectiva de varios autores, está encabezado por el profesor Tete Romero, pero también hay una autora en ese libro que es de Vilángela, que es investigadora del CONICET, una hija de Vilángela, que es la doctora Mariana Jordán. Hay en una parte de ese libro una investigación muy interesante de Mariana, que es bueno, lo conocemos por el compañero una excelente investigadora chaqueña, actualmente integrante del CONICET. El 11 de mayo de la 19. Nota de la concejal Dolores Estela García, adjunta la nota del concejal Raúl Alejandro Fernández, proyecto de declaración Día del Trabajador. Aprobado. Nota del concejal Roque Daniel Pacheco, proyecto de ordenanza adherir a la ley 4200-H. Sí, concejal. No, que nosotros estuvimos mirando con respecto a esa ley y como dijo el concejal Cabrera hace un ratito, no está contemplado el retiro voluntario para el empleado municipal. Encima hay antecedentes del año 2004 aproximadamente y después 2010 tuvieron que dar marcha atrás al retiro voluntario que se hizo. Con eso, yo averigué sobre el tema y hay varios municipios que ya se dividieron. Y la plata sale de la caja de INSEP, no del municipio. Está hablado también con el Ejecutivo sobre este retiro voluntario. Y hay muchos empleados y empleadas municipales que por ahí tienen la edad, pero no tienen los años de aporte. Y por ahí para que se quieren retirar, digamos, están cansados. Hay algunos que tienen personas a cargo, enfermas, y por ahí con este retiro voluntario le favorecería, digamos, a gente para que pueda dedicarse a, digamos, criar su familiar, que en caso de no tener quien lo cuide, hacerse cargo de ello, acceder con el coche, y está hablado con el Ejecutivo, y también este proyecto, una diputada provincial es la que me lo envió, como para que nosotros podamos adherirnos, porque hay varios municipios del Chaco que ya se adhirieron. Por eso yo pedí para que se trate sobre el tablo, porque ya está estudiado el tema, digamos, para la presentación del proyecto. Según lo que dice acá la ley número 4200H, del artículo 12 no estarán incluidas en la presente ley las jurisdicciones previstas en el artículo 7.2 de la ley 1092A. Ahí dice que no entran municipalidades. Eso es lo que dice la Cámara. Porque se tiene que adherir, la municipalidad se puede adherir o no, porque al ser autónoma tiene la facultad, digamos, de adherirse con la ley provincial o no adherirse. Para eso los concejales se adhieren o no. En este caso nosotros podemos adherir, ahora vamos a ir a la votación, para darle un beneficio a los empleados municipales, digamos, que le otorga la provincia a los empleados públicos. Y al adherirnos nosotros estamos incluidos también en esa ley. No, simplemente quería preguntarte, Dani, con respecto al sueldo, según vos, ¿pagaría el INSEP el sueldo o un fondo que sale del municipio, como establecen otras leyes? Lo que yo tengo entendido es que se hace cargo del INSEP, de los retiros voluntarios, el que hace el pago, digamos, de los empleados que toman ese beneficio es el INSEP. Sí, indudablemente, Daniel, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que los empleados municipales tengan un instrumento legal donde le permitan, como usted dice, los de avanzada edad y que no tienen los años de servicio,
acogerse al retiro. En ese sentido, nosotros como Interbloque estamos totalmente de acuerdo que ese beneficio también sea para el empleado municipal. Lo único que nosotros estamos viendo es la implementación, el procedimiento, la parte técnica y legal, si es que nosotros como municipio, como ente autónomo, más allá que podamos adherir a una ley, porque ese es un derecho que tenemos, si esto se puede implementar tal cual como está en la ley 4000 o se necesita reforzar con otro instrumento desde la municipalidad, y ahí sí necesitamos una ordenanza. Y solamente decíamos que ya hay antecedentes en Villa Ángela de retiro, hasta el 2010 se aprobó la ordenanza 1943, donde estaban claramente especificados los requisitos también. Yo pregunto si bueno tuviste en cuenta esto también, porque tomar la ley como está, nosotros vamos a tener que instrumentar de una manera diferente para que los empleados puedan gozar de este beneficio. Tomamos en cuenta todo para realizar al proyecto, pero después hay una cuestión también que sigue pagando su retiro voluntario el mismo empleado, porque no cobra el 100% del sueldo, le descuentan más de lo que Sí, el 75%, entre el 50 y el 75% depende de la antigüedad que se tenga. Si me permiten, de todas maneras, por los plazos y todo lo demás, además que nos diéramos la ley, que hagamos después, como diga el INSEE o la Cámara o el Poder Ejecutivo provincial que no corresponde, que no den especificaciones técnicas. Nos quita de que después si hay que hacer algún otro instrumento legal para poder encuadrar los municipios. Es importante una ley de retiro con múltiples factores, muchísima gente que no va a tener los años, o no van a llegar con los años de aporte, la edad que tiene, siempre son importantes las leyes de retiro. Pero también es importante aclarar el gasto financiero que estamos recibiendo los municipios y que esto se sigue agravando. Se agravó, lo anticipamos, se agravó este mes de abril con una nueva reducción de la coparticipación y seguramente de esto, de continuar, tendremos que tomar otro tipo de medidas. Tal vez más drásticas, que por ahí que no son de las mejores para cuando necesitamos solucionar muchos problemas de los vecinos y los trabajadores. Pero me parece que podemos adherir a la ley y de todas maneras si hay que implementar alguna otra legislación, ordenanza o cualquier ensamblar, bueno, se verá y se lo discutirá con las autoridades provinciales. No, es fácil. Lo sometemos a votación. La moción, concejal suya, es aprobar. ¿Hay otra moción? Abstención. Bien. Hay dos mociones, se vota. ¿Y votemos? No hay moción, votemos con la moción que presentó la señora. Sobre la moción de ley que votar. Abstención. 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 Era votado que pase a comisión para poder cerrarlo mejor y ver los cuantos detalles. Cuando se trató el orden del día, concejal Posada tuvo la posibilidad de mocionar de que pase a comisión, una sola moción de que se trate sobre tabla, nadie mocionó que pase a comisión. Igual está bien. Claro, hay que estar atento a los procedimientos. ¿Puedo hablar? No, a mí me gustaría, señor presidente, que más allá de la opinión que emitió el concejal en el momento de dar su voto, que usted no haga apreciaciones al respecto, porque ya creo que técnicamente está superado. Entonces me parece a mí
por decirte, carga un discurso desde una presidencia que no lo debe hacer. Estamos votando y hay que respetar el voto de la persona que emite y lo que dice, no hay que reprochar ni sugerir nada. Gracias. Mire, nosotros pusimos a consideración de todos los concejales el orden del día. La señora secretaria leyó y cada uno de los puntos se puso a consideración. O se trataba sobre tabla o se trataba sobre comisión. Cuando se dijo se trata sobre tabla, nadie objetó, nadie planteó una moción de que pase a comisión. Entonces ahora no podemos venir a reclamar de que no se lo pasó a comisión. En el momento oportuno que se trató, si no están atentos al tratamiento del orden del día, no es mi culpa. Perdóneme, Perdóneme usted, porque me están reclamando, disculpe, no uso la palabra, me están reclamando lo que no pasa a comisión y cuando en el momento que tenía que tratar... Señor presidente, tenemos la presidencia. Estoy aclarando la cuestión técnica, concejal. La cuestión técnica es, en el momento que se trató de si se trataba sobre tablas o en comisión, hubo una sola propuesta que fue la del concejal Pacheco, que fue de tablas. Nadie planteó ahí que pase a comisión. Dijo me gustaría, no dijo que retroceder sobre la decisión tomada. Bueno, pero tampoco nos pongamos así. Es simplemente No, una opinión. Tenemos Bueno, derecho a señor opinar. presidente, me Vamos a votar. parece que Sigamos con la votación. concejal Pacheco, ¿A favor? concejal Castilla, concejal Fernández. Al otro lado, parece que no pasa. Estamos votando. Concejal García. Estamos votando, concejal, por favor, no interrumpa. Por favor, estamos votando, concejal. Pida la palabra cuando le corresponde. Pida la palabra cuando le corresponde. Pida la palabra cuando le corresponde. Usted no sigue el procedimiento protocolar de la presidencia del Consejo. Respete, concejal, respete el orden de tratamiento. No voy a tener que sancionar, concejal, por favor. Qué bien, ¿a qué va a hacer? Sigamos ¿A votando. qué va a hacer? Presidente. Aprobar. Yo no voté, pero apruebo. Tenía anotado acá. Concejal García. Apruebo, apruebo. Nota de vecinos de la colonia de Pastoril solicita se realice obras públicas. Respecto de este tema, también quiero hacer una declaración técnica. Yo voy a pedir que se haga un censo en la colonia Pastoril. Si bien acá hay un pedido de obra que siempre se hizo cargo del municipio de Villa Ángela, estamos hablando de una obra de acceso a una ruta nacional, que no es competencia del municipio, porque seguramente el municipio se va a hacer cargo. Pero voy a pedir un censo de la población de Pastoril, porque hay una gran parte de la población de Pastoril que vota en Coronel Durante. Hay una gran parte de la población de Pastoril que vota en Enrique Bulli. Entonces voy a pedir que, de acuerdo al porcentaje de los domicilios de los habitantes de Pastoril, también cada uno de esos municipios se haga cargo de la obra de infraestructura y las necesidades de la colonia de Pastoril. Porque si no, todo recae sobre la municipalidad de Villa Ángela. Y obviamente las cosas que es la competencia de la provincia que tienen que ver con el agua, la salud, la educación, la seguridad, un cajero, acceso, que están todos notas pedidos acá de la comunidad siempre hacia el municipio de Villa Ángela. Para que sea justo, las cosas para que sea justo. Porque si hay un porcentaje de habitantes que votan en Durante, bueno, sería bueno que el municipio de Durante también se haga cargo de sus ciudadanos que votan en su municipio. Lo mismo de los que votan en el Ejecutivo. Nada más. Y que pase al Ejecutivo. No sé, presidente. La pregunta es, ¿el censo el día 3 del Consejo o del Ejecutivo? Yo voy a hacer un proyecto para que se haga el censo. Vamos a presentar los proyectos para que se haga un censo y vamos a aclarar las cosas, pero no es por todo. ¿Pido la palabra? Sí. A mí me parece que estamos hablando de una zona
que nos pertenece como municipio a Villa Ángela, la colonia Pastoril. No le pertenece a Uri, le pertenece a Ollati. Más allá del domicilio que tenga cada uno de los habitantes de la colonia, eso no implica que evitemos la responsabilidad que nos compete como municipio. Si es así, si tomamos el criterio del señor presidente, hay barrios, como el que tenemos nosotros en Villa Ángela, que son todos habitantes de Uri y votan en Uri. De esa manera nosotros no tendríamos que hacer ningún arreglo de calle ni nada por el estilo. Me parece que la residencia no implica el escape a las responsabilidades que tenemos como municipio. Y en segundo lugar, decir que Vialidad Provincial le ha mejorado la ruta principal y los accesos a las salas de primeros auxilios con ripio, más de 2,5 kilómetros de ripio, inclusive en los accesos a la escuela. Entonces, provincia ya intervino en gran parte de la zona de entrada principal y a los principales lugares de la colonia del Pastoril. Así que eso no es presidente. Permiso, señor presidente. ¿Qué barrio sería, profesor, si me puede decir que son habitantes de Oriente? Porque la verdad que no lo sé. La zona que está del cementerio, el Caucasto, eso cuando usted sale a recorrer y ver, la gente te dice, nosotros solo tenemos domicilio en Uribe. Esa zona, la mayoría que vive ahí no vota en Villa Ángela. Y si usted ve el día de las elecciones, ellos tienen una base en el 1 de mayo y muchísima gente que vive en Villa Ángela lo trasladan a Uribe para votar. Lo mismo que pasaría en Pastoril sería. ¿Cómo? Lo mismo que pasaría en Pastoril. Claro, lo que yo quiero decir, no importa dónde tiene la residencia, el servicio hay que ofrecerlo igual, porque es habitante de la colonia y es habitante de Villa Ángela. No tenemos que mirar el domicilio de la persona para ofrecerle el servicio. A eso me refería, concejal. Bien, sí entiendo. Desde esta gestión entendemos muy bien eso. De hecho, esta gestión colabora mucho con la provincia. Ustedes son testigos, los vecinos de Villa Ángela son testigos. Yo estoy de acuerdo y la verdad que felicito a la provincia por el ripio, que encima el ripio es de muy buena calidad. No me gusta hablar de parcialidades, como por ahí nos toca a nosotros, que la oposición habla de parcialidades. Entonces, obviamente, llevar agua a su molino es muy fácil de esa manera. Así que yo los felicito por el ripio que han conseguido, que la provincia trajo a Pastoril, porque voy bastante a ese lugar y lo he comprobado. Y bueno, eso, invitarlos a que no miremos solamente la parcialidad, porque la gente lo que necesita ahora, en este momento tan difícil, si ustedes están nerviosos, imagínense a que nos llega Gilanés. Así que desde este consejo yo les pido, por favor, yo soy muy combativa, pero la verdad es que en este momento de la situación, yo me bajo de la discusión que la gente está viendo en este momento, porque la verdad que no es momento. Nosotros no somos lo importante acá. Acá lo importante es que estemos unidos para trabajar en conjunto por la gravísima situación económica que está pasando, no solamente el municipio de Villa Ángela, es de público conocimiento, y basta con hablar con cualquier persona para saber que eso es lo que está pasando. No es ni una sensación ni un invento. Así que, por favor, a mis pares y a ustedes les pido que este consejo tenga una muestra de grandeza y basta de discusiones sin sentido. Te agradezco, Soraya, porque creo que vamos a estar de acuerdo. Nos conocemos de toda la vida. La verdad que vayan por ese camino, el consejo me duele. Así que, como aparte tengo aprecio a todos, en algunas cosas hemos trabajado juntos, así que yo les pido por favor que tengamos, sobre todo, respeto a las personas que en este momento un montón de gente mirando. Confío en la buena voluntad de ustedes, confío en la buena voluntad de mis compañeros y bueno, sigamos juntos, porque en este momento no es el momento de dividir, porque la gente espera otra cosa de nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Seguimos con el orden del día. ¿Alguien uso de palabra? Está en consideración el expediente 2911, nota de vecinos, Colonia Pastoril. Como el conocimiento del Ministerio Ejecutivo. Nota de la Escuela de Educación Primaria de 1998 solicita colaboración. También como el conocimiento del Ministerio Ejecutivo.
Nota del señor Owen Saurralde, solicita limpieza de túneles. Muy bien, como el conocimiento que le tiene el pedido. Nota de la señora. No veo más temas que tratar, damos por finalizar la sesión de la fecha. Señores concejales y público presente, tengan buenos días. Gracias. Bueno, estamos en la sala General San Martín, en el Consejo Municipal de Villa Ángela. Estamos con el concejal Raúl Fernández, que está justamente mediando un mate porque ahora tiene que hablar con nosotros acá y por ahí es medio largo el temario de hoy. Buenos días, doctor. Buenos días, Luigi, buenos días a la audiencia y gracias por el espacio. Bueno, cuéntenos más o menos sintéticamente los detalles de la sesión de hoy, que fue bastante larga porque se suspendió la semana pasada por las intensas lluvias. De la comisión se quiere hacer los días miércoles a partir de las 10 de la mañana, por lo tanto hemos aprobado eso, como así también que, como ya estaba previsto, que 2 días antes de la reunión se avise para que pueda analizar pormenorizadamente. Bueno, se aprobó por unanimidad de concejales ese tipo de hora de sesión y días de sesión de la comisión de tierra en este momento. Después, nota de declaración del Día Nacional de la Policía. Fue aprobado también por unanimidad. Después hemos tratado la presentación de un libro, Pensar Chaco desde la dictadura a 50 años del golpe. Es un libro que van a presentarlo el 11 del 5 del 26. El 11 de mayo del 26 van a presentar ese libro, en la cual invitamos que todos los que puedan participar lo hagan, ya que una de las autoras es villangelense. Después, nota de los concejales García y Fernández y García, referido a declaración del Día del Trabajador. Fue aprobado por unanimidad. Y después una nota que trajo un poquito de inconvenientes en el debate, sobre todo por el tema de la adhesión a la ley 4200H, referido al retiro voluntario. Ese retiro voluntario ya está establecido por ley, ¿no es cierto? Entonces, si te adherís acá en el municipio, lo que yo tengo entendido es que hay personas que pueden acceder a ese beneficio, como así también personas que han trabajado muchos años, como aquella que tiene un problema de discapacidad. Entonces, si se pueden adherir a ese tipo de ley, el municipio es bueno para que ellos puedan también participar de ese beneficio. Entonces, hay personas que tienen, por ejemplo, tienen más de los años de aporte de la edad que necesita para jubilarse. Entonces, por lo tanto, ahí puede hacer un tipo de retiro voluntario. Y otros casos en los que hay personas que tienen 15 años, por ejemplo, de antigüedad y tienen una discapacidad. Por lo tanto, también pueden acogerse a ese beneficio para que de esta manera se pueda hacer ese retiro voluntario y jubilarse en el momento que sea oportuno. El Colegio de Abogados también solicitó un terreno. Pasó a la Comisión de las Tierras para que de esta manera se pueda analizar, porque ya hay otro pedido anterior y ya está avanzado todo el pedido, pero vamos a ver el espacio que están solicitando, si está acorde a que se le dé, si se encuentra, no se encuentra. Bueno, todo eso se va a debatir en la Comisión de Tierras. Después tenemos una nota de vecinos del Pastoril, la cual solicitan, digamos, acondicionamiento de algunos sectores del mismo. Sabemos que la provincia ayudó ya en algo, pero también queremos destacar que en ese lugar necesitan mucha ayuda. También necesitan una luz propia, por ejemplo. En este momento depende creo que de Carval, la luz que está en ese sector. Y acá, fíjate vos que algunas empresas están cerca le están proveyendo la energía de ese lugar, y acá no le pueden proveer al Pastoril. Entonces, bueno, creemos que es algo que se puede modificar desde la provincia para ayudar a los vecinos del Pastoril. Y los vecinos del Pastoril están solicitando algunas mejoras que pasó
al Ejecutivo para ver si se puede resolver. Como así también se pidió que se haga un censo en ese lugar, ya que hay vecinos del Pastoril, que no son de Villa Ángela, son de Dugrati, son de Urien, y por lo tanto ver cómo podemos en conjunto solucionar el problema para que de esta manera tenga jurisdiccional. Lo que pasa es que pertenece al ejido de Villa Ángela, pero también debemos buscar la manera de cómo podemos avanzar, porque hay temas que son de la provincia, pero a su vez, digamos, si pertenece a otra localidad, tenemos que buscar la forma de cómo ayudarnos para mejorar la calidad de vida de esos vecinos. Luego hemos tratado solicitud de colaboración de vecinos que han, por ejemplo, la escuela primaria 198 necesita colaboración, tomamos conocimiento y remitimos al Ejecutivo. Otros vecinos han pedido también arreglo de sus calles, de sus cunetas, de sus veredas, y bueno, se tomó conocimiento, se envió al Ejecutivo para ver cómo se puede ayudar, sabiendo que el Ejecutivo está trabajando y mucho está trabajando en todo este tipo de actividades para mejorar las calles por la inclemencia del tiempo y porque hay lugares que hay que mejorar siempre. Entonces, por lo tanto, se está trabajando en eso. El Ejecutivo no deja de trabajar a pesar de la poca plata que está recibiendo, que no es acorde al presupuesto que tenemos, y eso es lo que por ahí dificulta algún tema de obra pública que estaba prevista para Villa Ángela, sabiendo que el gobierno actual nacional en este momento no envía los fondos necesarios porque no los recauda, y no tenemos todo el dinero necesario para hacer las obras que el vecino necesita. Bueno, vamos tratando para que de esta manera se pueda solucionar cuanto antes. ¿Algo más? Esos fueron los temas tratados en el día de la fecha. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Estamos en la presidencia del Consejo, estamos al finalizar la sesión hoy, una sesión compleja porque, bueno, se discutieron varios temas, se había suspendido por las inclemencias climáticas que atravesó la ciudad y obviamente hoy arrancó y con todo. Bueno, estamos con su presidente, con el doctor Guillermo Mullati, que nos va a contar porque tenemos temas para hablar, presentó unos proyectos interesantes, así que, bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Luigi, un saludo a toda la audiencia. Bueno, contanos respecto a... Se inició tranquila la sesión, pero después, bueno, se complicaron algunos temas, entre eso, ya que estamos, te preguntamos también, para que la audiencia conozca cómo es el trámite de cuando uno pide la palabra o cuando, en el caso de otros concejales, intentan decir que por ahí se le vulnera alguna cuestión cuando por ahí no es tan así. No es así. Lo que hice fue hacer una aclaración respecto del tratamiento. Nosotros ponemos a consideración del cuerpo un orden del día. Lo primero que se trata, cada uno de los expedientes, la señora secretaria pone a consideración un expediente y lo primero que se trata es si ese expediente va a ser tratado sobre tablas en la sesión o va a pasar a comisión y se somete a votación. Nosotros pusimos a consideración todos los expedientes, la mayoría de los expedientes se propuso que se tratara sobre tabla, no hubo otra moción de otro concejal para que eso pase a comisión. Resulta que cuando después llegamos a tratar ese expediente sobre tabla, plantean de que querían que pase a comisión o que eso debería estar en comisión. Entonces, si no lo plantearon oportunamente en el momento que se puso a consideración, si no hacen la moción, no es responsabilidad del presidente. Entonces dice que vulneramos el derecho. No vulneramos el derecho de nadie. O sea, si el concejal no presta atención a lo que se está tratando, lo que se está poniendo a consideración, o no plantea en ese momento que pase a comisión y para que se vote o se decida o no, que puede votarse o puede decidirse por unanimidad o puede fundamentar por qué quiere que pase a comisión, no lo puede hacer después que pase el orden del tratamiento, cuando ya se trató y era sobre la adhesión a una ley provincial de los retiros del empleo público. Entonces eso lo dice la aclaración, pero nadie le vulnera el derecho a nadie, pero tienen que prestar atención, nada más, cuando se están tratando los distintos temas. Están preocupados aparentemente por una cuestión que tiene que ver de los retiros voluntarios, un tema también económico, porque hacían preguntas respecto a eso.
No, la situación económica es apremiante, o sea, no solo para el municipio, o sea, en general la situación. Entonces esto es lo que también algunos de mis pares planteaban, es decir, tenemos que dar una discusión seria en este sentido, porque la situación no da para más, o sea, acá siguen aumentando los servicios, se siguen aumentando el costo de vida, tenemos el aumento por inflación de las necesidades básicas de una familia, y en el caso del municipio recibimos cada vez menos coparticipación y recibimos menos dinero. Entonces, esto cae la recaudación a nivel nacional, hay una recesión en este sentido y siguen aumentando las cosas, entonces obviamente cae el poder adquisitivo de todos. Y obviamente el municipio sigue haciendo frente a las erogaciones, el pago de sueldo, el tema de proveedores y mantener básicamente los servicios públicos. Y bueno, pero notamos que exigencia, y queremos esto, otro. A ver, cuando no hay transferencias de aportes especiales, por ejemplo, nosotros cae la coparticipación nacional, la provincia recibe menos y lo que es por ley los municipios recibimos menos. Pero por otro lado, la provincia recibe aportes del Tesoro Nacional, ATN, que son muchos de esos aportes no reintegrables, que no los coparticipa con los municipios, o por lo menos no lo coparticipa con Villa Ángela, solo coparticipa con algunos municipios amigos. Entonces, esto también es un trato de discriminación y de desigualdad, sumado a que tampoco hay obras ni tampoco hay cosas para Villa Ángela que necesitamos. Hay asfalto para muchos municipios a la vuelta, pero no hay asfalto para Villa Ángela por parte de provincia. El ripio tampoco nunca nos dieron una respuesta, el tema de la cloaca tampoco nos dieron una respuesta. Entonces, el tema de las viviendas tampoco nos dan una respuesta, el tema de salud tampoco nos da una respuesta. Yo le puedo dar una larga lista de todas las cosas que se está haciendo cargo del municipio, pese a recibir menos dinero, que son competencias provinciales. Desde pasaje de medicamentos, desde la ayuda de llevar el agua a los distintos vecinos, desde las reparaciones de las escuelas, largo listado. Y sin embargo el municipio sigue haciéndose cargo, pese a que la provincia no gira los fondos, y pese que gira menos fondos, y pese a que tampoco debería hacerse cargo la provincia, y la provincia no se hace cargo. Entonces, estamos en una situación económica muy difícil, tenemos que pensar seriamente cómo reestructuramos algunas cuestiones para continuar con las obras públicas, para continuar porque, a ver, se habla de superávit, que sí, que tenemos superávit a nivel nacional, que se están acomodando los números de la provincia, pero claro, si no se hacen inversiones y no se le paga a nadie, obvio, va a sobrar la plata, ¿no? Los fondos que tendría que venir, a ver, el impuesto al combustible lo pagás vos, lo pagamos todos, pagamos el impuesto al combustible. Vos cuando cargamos el combustible estamos pagando el impuesto al combustible, que es un impuesto coparticipable. Bueno, no se está transfiriendo ese impuesto coparticipable ni a las provincias ni a los organismos nacionales que te han encargado, por ejemplo, de la reparación de las rutas. Entonces, bueno, ahí hoy tenemos cuestiones estructurales serias y sumado a la cuestión social. Es cierto, uno de los ítems que más aumentó desde el gobierno nacional fueron las ayudas de las AUH. Entonces, obviamente trata de contener socialmente, pero no alcanza. Nosotros tenemos aumento de la tarifa, tenemos aumento de la tarifa de la luz, tenemos aumento de todos los servicios básicos, y obviamente porque no tenemos un sector privado que tenga la capacidad de absorber el empleo privado, porque estamos en desventaja comparativa con respecto a otros lugares del país. Entonces, es una situación grave, es una situación seria. Y venir a discutir otras cuestiones, liviandades o triviales, me parece que no es momento, ¿no? Y respecto a la liviandad, justamente te voy a, ya que hiciste el resumen, justo me da para la pregunta del proyecto que se va a presentar para hacer el censo en Colonia Pastoril, dado que lo componen no solamente, digamos, más allá que en parte es dudoso hasta dónde es el ejido municipal, porque de acuerdo a cómo uno lo mire, pero siempre, o por costumbre, perteneció a Villa Ángela, pero la cantidad de ciudadanos que vive ahí no es específicamente del ejido villangelense, sino que hay de otras localidades. No, sí, el tema es así. Yo he presentado precisamente un proyecto de ordenanza que se sancionó y que está hoy en la Cámara de Diputados, y hay proyectos de ley, y algunos diputados tomaron que este proyecto que tiene que ver el proyecto de municipalización del Pastoril. Yo creo que una de las cuestiones de fondo es que el Pastoril se convierta en municipio.
estimo por los números que me dicen algunos habitantes de ahí del Pastoril, estamos cerca de 3.000 personas que habitan en el lugar. Entonces, y siempre, obviamente, los reclamos vienen hacia Villa Ángela, que el municipio se haga cargo de esto, bueno, todas las cosas en la colonia del Pastoril. Y que el municipio hace muchísimas cosas, muchísima inversión, el municipio más ayuda a la colonia del Pastoril. Pero también entonces dije, vamos a poner blanco sobre oscuro, vamos a clarificar las cosas. Porque en el Pastoril vamos a ver los domicilios, porque el Pastoril se convirtió históricamente en un botín político. Entonces, hay un alto porcentaje de esa población que vive ahí que tiene domicilio en otros municipios. Entonces, llegado el momento de las elecciones, vienen, se lo buscan, le traen bolsita de mercadería o algo que le entregan a la persona y lo llevan a votar. Y van y votan, algunos en Dugrati, otros votan en Urien y otros votan en Villa Ángela. Entonces, lo que yo propuse, vamos a clarificar las cosas. Es una ruta nacional, por ejemplo, el tema del ingreso, hay obras que le respondan a nación o provincia que tienen que hacerse cargo. Entonces, y para ver los municipios, qué es lo que le corresponde a cada municipio, bueno, hagamos un censo y de acuerdo al domicilio, que la cantidad de personas que tenemos ahí, si la mayoría de las personas tienen domicilio en Villa Ángela, obviamente un mayor porcentaje de las cosas o del presupuesto se tiene que destinar o tiene que salir de las arcas del municipio de Villa Ángela. Pero si hay un porcentaje de personas que tienen domicilio en Dugrati o tienen domicilio en Urien o en otro municipio, bueno, que esos municipios también colaboren, ayuden, porque son ciudadanos que votan en sus municipios, lo votan a esos intendentes y a esas autoridades. Háganse cargo porque es el tercer año de gestión y lo único que veo es que por lo menos pudieron haber mantenido lo que estaba bien en la gestión del gobierno anterior. No, están arrasando con todo. De eso legalmente son ciudadanos que votan en esos municipios. Entonces vamos a poner las cosas como son. Lo mismo yo planteé respecto del hogar de ancianos. La misma cuestión, con la misma proporcionalidad. Resulta que el hogar de ancianos lo sostiene el municipio de Villa Ángela. Todos los que son partidas de comedores, todo el personal sostiene con sueldo de la Municipalidad de Villa Ángela. Pero en el hogar de ancianos hay personas de distintos lugares de la provincia, que algunos por autoridades provinciales, otros por la propia justicia, vienen y están alojados en el hogar de ancianos. ¿Quién se hace cargo de toda esa inversión que hay en el hogar de ancianos? El municipio de Villa Ángela. Entonces, yo también propongo que sea proporcional. Si nosotros tenemos población de otras localidades, de otros municipios, que esos municipios también aporten y colaboren en el mantenimiento del hogar. Que es lo más justo. No estoy pidiendo que nadie regale nada. Simplemente que cada uno se haga cargo de la parte que le corresponde. Y lo mismo en este planteo del Pastoril. Pero que lo ideal, yo sostengo, y mi propuesta de fondo fue que una ley de municipalización para que ellos elijan sus propias autoridades, tengan su propio presupuesto y manejen sus propios recursos. Aparte sería también darle una entidad a los pueblos originarios que ya cumplió 100 años la comunidad. Un reconocimiento histórico que se lo merecen, es decir, ellos estaban antes que nosotros acá, así que se merecen que tengan su propia estructura y sus propias instituciones para lograr su propia autodeterminación. Muchísimas gracias, presidente. No, por favor, gracias a vos. Y encima no se hacen cargo, es una vergüenza. Vergüenza tendría que ser 16 años que estuvieron en el poder y no hicieron nada tampoco. Y con respecto a lo que dijo la concejal García, yo tengo entendido que el concejal Capdevila pidió disculpas en forma pública y en este consejo. Gracias. No, solamente decir, ajustarnos al ámbito donde estamos, que es el ámbito, yo solamente brindé la información acerca del beneficio de la luz. Yo creo que nosotros no podemos hacer cargo de un gobierno provincial y menos del gobierno nacional. A nosotros el pueblo nos eligió acá en Villa Ángela para ser concejales. Y veo una ciudad descuidada, con falta de calles, hay cráteres realmente en lugares no se puede transitar, falta de iluminación, una oscuridad en lugares clave de la ciudad de Villa Ángela, falta de cuneteo, se inunda fácilmente cada que llueve 80 milímetros,
no se pueden solucionar los problemas básicos de infraestructura barrial y de infraestructura en general. Entonces, nosotros nos debemos, señora Castillo, a mejorar la calidad de vida del ciudadano villangelense. Para eso nos votaron y para eso nos votaron al señor intendente. Yo creo que antes de criticar y mirar hacia otro gobierno, primero miremos lo que está pasando en Villa Ángela. En Villa Ángela están pasando muchas cosas feas. Infraestructura, usted sabe que está totalmente descuidada en Villa Ángela. Entonces, también tenemos que hacernos cargo de lo que, para lo cual a nosotros nos votó el pueblo, y no mirar para otro lado lo que están haciendo los otros gobiernos, de los cuales no somos responsables. Si bien acompañamos un proyecto, pero nosotros no tomamos las decisiones. Pero sí tomamos las decisiones para Villa Ángela. Y logramos varios proyectos para mejorar la infraestructura en Villa Ángela, y usted, señora Castillo, votó en contra. Entonces también tenemos que hacernos responsables de esto. Muchas gracias. Permiso, señor presidente. Bueno, yo tengo una mirada mucho más positiva. Me parece que Villa Ángela es una ciudad, no solo pujante, sino una ciudad referente del sudeste del Chaco. Así que bueno, amo a mi ciudad y la verdad que yo veo siempre el vaso medio lleno. Porque la verdad que si tengo que ver el vaso medio vacío, justamente estamos hablando del agua, donde la provincia es responsable y ustedes apoyan al gobierno provincial. Entonces deberían gestionar, ya que tienen muchas ideas para hacer en lo comunal, que no son ustedes lo del Poder Ejecutivo, porque la gente ha votado al intendente actual 3 veces consecutivas. Así que estaría bueno que ustedes, ya que tienen el canal abierto hacia el señor gobernador Esdero, podían, ponerse del lado de la gente y reclamar el tema del agua, que es una situación ya desesperante, el tema de las boletas de la luz, y también el ripio, ya que usted ve tantas calles con tantos pozos. Gestión, si la cantera es dueña de la provincia es dueña de la cantera. Chicos, gestionen por favor, que la gente necesita, y obviamente que hay calles donde va a haber hoy y siempre. No vivimos en Nueva York, vivimos en Villa Ángela Chaco, donde tenemos muchísimas calles de tierra, y que este intendente hizo muchísimas calles de asfalto y con recursos propios está siguiendo con el ripio. Pero, oh casualidad, la provincia siempre nos manda poco, nos manda un ripio de muy mala calidad. Yo no quiero pensar que lo hacen porque no somos del color político de la provincia, pero bueno, me remito a las pruebas. Y ya mismo, si quiere, termine y vamos a ver dónde están trabajando las máquinas. Y sí, usted sale a buscar, o salen a buscar una calle rota, y sí, la van a encontrar acá en Resistencia, en Corrientes, en Buenos Aires, Loma de Zamora, en Quilmes. Por favor, eso es tan obvio, tan infantil. Yo hoy sí, una calle va a faltar foco, y sí, obvio. Pero miremos lo que está bien y dejemos de colgarnos de eso y hacemos acciones. El municipio todos los días hace acciones. No es que el servicio público a las 8 de la mañana arranca, a las 6 de la mañana lo invito y que vaya cómo se ponen en movimiento las máquinas, cómo es el protocolo de cargar combustible, cómo está diseñado cada movimiento de servicios públicos, y también valoro el trabajo que hace el personal municipal. Y si no, remítase a las redes del municipio, que ahí informan todos los días que hacen las máquinas. Entonces dejemos de venir a tirar basura a nuestro municipio, que no solamente está atajando los penales, como decía la compañera Castillo hoy, del desastre que está haciendo este gobierno, y no estoy inventando porque la realidad habla por sí sola. El municipio con recursos propios está aguantando, y es más, fíjese su recibo de sueldo que hoy el municipio ya pagó, y eso no es magia, señor. Así que por favor, las cosas como son. La provincia, la nación, está bien, están en otro tema, pero de la municipalidad de Villa Ángela no le voy a permitir que diga que es un desastre, que Villa Ángela está un desastre. ¿Le faltan cosas? Chocolate con la noticia, va a faltar el grito, y si usted día mañana intendente también le va a faltar. O sea, dejemos de hacer esa política tan básica y tan poco profunda, que yo creo voy a defender lo que está en nuestra ciudad, voy a defender, porque si quiere, usted sabe, la gente sabe la cantidad de asfaltos que se han hecho con recursos propios, ustedes mismos probaron asfalto. Díganme, ¿qué ciudad del interior del Chaco lo ha hecho? Ninguna, porque están administrados el dinero público en la ciudad de Villa Ángela por una persona honorable, por una persona que ha logrado un equilibrio que en semejante situación
hacerlo aquí en esta ciudad. Estoy orgullosa de esa gestión, estoy orgullosa de pertenecer al equipo del ingeniero Alberto Paz, por supuesto que defiendo eso. Así que nada, quiero ver el vaso medio lleno. Y bueno, ojalá que lleno del todo y con agua clara y limpia. Gracias. Muy bien. Presidente. Sí. ¿Puedo hacer una palabra? Estamos con una subdirecta mañana de Lima. No sé si labora mal con el gobierno provincial, que se la hacen, por favor. Avancemos, por favor, señor secretario. No hay más palabra, por favor. Sigamos con el orden del día. Nos hacemos cargo de los asfaltos que soy contador capitanil, sí, nos hacemos cargo de Por todo. favor, concejal, vamos a seguir con el orden del día. Esta consideración el expediente 2650. Aprobar. Aprobar. Nota de la concejal Valeria Castillo, proyecto de declaración de interés de actividad organizada por la asociación AFAO. Aprobar y les quería invitar para participar. Les comento que el año pasado, desde el Consejo Consultivo de Discapacidad, conjuntamente con la Asociación Trisomía Regional Educativa, se llevó adelante un congreso de autismo, a través del cual se recopiló datos de todas las familias que digamos, fueron a presenciar este importante evento. Y bueno, hicimos una lista de todas las personas que fueron y se conformó un grupo de padres. Padres, madres y familiares de personas autistas. Y bueno, la verdad que el grupo está muy fortalecido, se estuvieron reuniendo a fin de año y a principio de año desde el mes de febrero, y bueno, están tramitando la personería jurídica. La asociación se llama Asociación Familiares de Autistas de Villa Ángela. Y bueno, esta es la primera actividad que ellos organizan, que es una caminata, al conmemorarse el 2 de abril la Día de Concientización del Autismo a nivel mundial, y a nivel local lo hacen el 8, porque obviamente no queremos checar todas las actividades que realizan los veteranos de Malvinas, así que están todos invitados a que puedan participar, pueden llevar carteles, pueden llevar globos, e incluso acompañar y hacer entrega de esta declaración, porque si bien el proyecto lo presento yo, va a ser el nombre de todos los que integramos el Consejo Municipal, y está bueno que nosotros como autoridades podamos acompañar y participar en estas actividades que realizan estas asociaciones, que la verdad se necesitaba, porque vemos que hay diversas asociaciones en nuestra ciudad que tienen que ver con el síndrome de Down, el tema del CENOVI, que tiene que ver con el centro de no videntes o los medios visuales, pero faltaba una asociación en relación al autismo, y es una contención para los papás poder reunirse entre ellos, poder muchas veces hacer catarsis y sobrellevar la situación, porque no es fácil tener un niño, una niña con discapacidad, con todo lo que eso conlleva en el país que vivimos. Así que bueno, los invito a sumarse, porque entre todos podemos hacer una Ángela mucho más inclusiva. Muy bien, muchas gracias, concejal. Nota de vecinos del barrio Sargento Cabral solicitan colocación de río. Remitir al Ejecutivo, tomar conocimiento, remitir al Ejecutivo. Nota de la señora Beatriz Mazzuti pone en conocimiento a Comisión Directiva del Salón Activo de También tomar conocimiento, remitir al Ejecutivo al área de Secretaría de Gobierno, donde está el registro de asociaciones sin fin de lucro. Nota del señor Ramón Héctor Romero solicita se declara de interés social y sanitario libro digital bien vivo impecable de empleo del mismo. Le voy a dar el uso de la palabra al profe que nos explique. Se trata de un libro testimonial y es gratuito, pero nadie se dio cuenta, excepto la concejala, que le voy a dar un impreso mío, que es gratuito también. Trata de la vicisitud que tuve con respecto a reclamo de no pensé que me iba a hacer esto.
Yo le voy a dejar el teléfono para que todos aquellos estén interesados en este libro, que es digital y es gratuito, y quiero que sea masificación, visibilización masiva. Porque ahí trata acerca de los primeros síntomas de la enfermedad que tuvo hace más de 10 años mi esposa. Y no nos dimos cuenta, nadie se dio cuenta. Sí, gracias. No nos dimos cuenta. Realmente, a veces decimos, me duele la cabeza, voy a tomar algo para que me pase, y pasa. Pero eso ha sucedido muchas veces con respecto a la enfermedad esta, y es lo que cuento ahí, en ese libro. Realmente, después del diagnóstico, que nos costó muchísimo, muchísimo, me imagino que si existieran gente con enfermedades no frecuentes, porque no son tan frecuentes, no son como una gripe, no son como un dolor de cabeza, realmente no tenemos en Villa Ángela la capacidad operativa para tratar de identificar exclusivamente a la enfermedad. A nosotros, con una obra social que realmente le estoy muy agradecido, nos costó 1 año y medio encontrar cuál fue la causa de la enfermedad de mi esposa. 1 año y medio, ¿sí? Con infinidad de estudios, no solamente acá en Villa Ángela, en el laboratorio de Villa Ángela, sino en Salpeña, en Resistencia, en Buenos Aires. La verdad que nunca me imaginé que iba a pasar esto, lo que pasó, realmente lo que cuento en el libro. Después del diagnóstico, ¿cuáles son los pasos que teníamos que seguir? Que es lo que cuento también, los pasos administrativos, que a veces, no sé si todos tenemos obras sociales acá, pero los que tienen obras sociales deben tener el conocimiento de cómo funcionan las obras sociales. Cómo funcionan las obras sociales, cómo funcionan los sanatorios, cómo funcionan las empresas tercerizadas. Realmente no tenemos idea, ignoramos completamente lo que hay, la profundidad de lo que hay en esas instituciones, cada uno por su lado. Ahí también demuestro cuál fue la capacidad operativa de cada una de ellas para que más o menos pudieran hacer algo con respecto a la enfermedad. Lamentablemente no hay cura para esa enfermedad, como también para muchas pocas frecuentes que hay en el anteproyecto de la ordenanza. Yo le pongo cuáles son las enfermedades, cuáles son las enfermedades poco frecuentes que hay, y hay muchas, inclusive la de celiaquía, y hay muchas. Después de haber sido tratada en Buenos Aires, en el Sanatorio Güemes, uno de los mejores sanatorios de Latinoamérica, estoy orgullosamente de ser argentino. Realmente vinimos para internación domiciliaria. La internación domiciliaria duró casi 1 año, y en el cual me tuve que poner el overol como esposo y estar al lado de ella. Ahí lo cuento, todo lo que sucedió, todo lo que debe estar preparado un asistente terapéutico. No es joda, discúlpenme la expresión. Estar al lado de una enferma prácticamente terminal no es joda. Tenés que tener pleno conocimiento, tenés que bajar, tenés que morir vos para poder sobrellevar esta situación, ¿sí? Y habla también una parte del duelo, ¿sí? Que también es algo que pasa por mí, pero que todos hemos perdido alguna vez una persona en la familia. Todos tenemos, a lo mejor, no todos los de acá, pero tenemos alguna persona, familiar, conocido, alguien tan querido que está pasando y no le encuentran la vuelta a lo que es la situación esta. Realmente por eso yo le pido que
que sea de interés municipal para que de alguna manera garantice de que yo pueda enviar a todo el que quiera el libro en PDF. Está en ATUB también. Es decir, estamos en una época de avance tecnológico y bueno, ¿por qué le digo ATUB? Porque es un libro digital que yo lo hice, me costó horrores, pero yo lo hice, que ustedes pueden leer libros, pero estamos en una época que está en avance que no todos lo tienen a un programa que te visualice un libro digital. Y no estamos acostumbrados tampoco a leerlo. Y este libro tiene, yo me animo a decir que tiene, por la cantidad de páginas que son menos de 10 páginas para leer. Si la ponemos en una pantalla a todas las páginas, que son 60 páginas, pero son 60 páginas de un librito de este tamaño, como yo se lo pasé a ella en este yo lo estoy haciendo, gracias, yo lo estoy haciendo en forma, y estoy buscando a alguien que me lo encuaderne nomás, porque así todo no me sale mucho de costo, pero lo que cuesta a mí no me interesa, porque es la vida de alguien, ¿sí? Y eso no tiene precio. Así que, por eso, aparte, le pido que el 29 de junio, el Día de la Lucha contra la Esclerodermia, se ilumine la municipalidad azul. Y a la Comisión de Salud o quien sea que esté autorizada para eso, para que una vez al año, por lo menos, se concientice de las enfermedades poco frecuentes con la intervención de médicos, pedagogos, psicólogos, docentes, directivos, algo que sea algo para que de alguna manera se conozca, porque a veces dejamos ir a las personas, a los familiares, sin saber por qué se fue. Así que dejo en manos del Consejo. Muchas gracias. Sí. Si alguien me preguntara mi origen, mi lugar, henchiré bien el pecho, nombraré mi ciudad. Soy del norte argentino, quebracho y algodón, paisaje de mi Chaco, sequía o inundación. Villa Ángela, te llevo dentro del corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden mucho el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi
tus raíces, ni el tiempo que pasó. Dios me puso en tu suelo, fue por una razón. Bueno, estamos acá, buenas noches, estamos acá con Dani, ya promediando el pleno de la actividad. Bueno, ¿cómo te encuentras en este Día del Emprendedor, Dani? ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte, trabajando como siempre, emprendiendo, sacando adelante el emprendimiento. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Hace cuánto tiempo tenés el emprendimiento, Dani? El emprendimiento ya hace 4 años. 4 años. Sí, ¿Y qué vamos. tal este Día del Emprendedor? ¿Cómo lo pasaron? Bien, lo pasamos. Sí. Un día más trabajando, un día más emprendiendo. Sí. La comunidad, por ser domingo. Ustedes no solamente tienen acá, también se van en otro, hacen otra actividad, o sea, de acá, con el carrito, también se van a otras localidades, ¿no es cierto? Sí, cuando podemos y hay eventos, Ajá. nos movemos, nos trasladamos. Durati, Santa Silvina. ¿Y qué tal los últimos años? ¿Cómo está? ¿Mejor, peor? ¿Cómo lo ven? Y de a poco, hay que estar nomás. Hay que estar. ¿Pero cuesta más que antes, digamos, o no? Cuesta más que antes y ¿O está ahí? nosotros por lo menos trabajamos. Trabajando, Tratamos de hacer las cosas bien, de mantener la calidad y nada más. Ser Bueno, constante. el hecho de moverse capaz que también te conviene, porque por ahí en un lugar está mejor, otro peor, entonces... Tal cual, sí. En el verano, por ser temporada, nos fuimos a Corrientes, a Paso de la Patria. ¿Y qué tal? Bien. Y bien. Bien. Pero me decía que era un poquito más baja que la temporada anterior, pues, ¿no? Eso sí. Se Se notó. notó un poco menos que la temporada pasada, pero bien. Está bien. Che, escuchá, ¿y qué la cuestión que tiene que ver con la actividad, digamos, gastronómica? Ustedes hicieron cursos, ¿cómo se metieron en este tema de... Pero vemos que tenés todo acá también, Sí, tengo personal, de un plantel. ¿Cómo se aprendí- largaron nomás? No, aprendimos. Mi primer trabajo fue en la cocina y después fui aprendiendo y me fui perfeccionando. Sería. ¿Esto fue tu Estudiando sueño también. esto fue tu sueño de comprarte este carro? ¿Cómo que le llaman? El Food truck. O- Food truck en inglés. O el carrito food de truck, comidas. O carrito de food truck. Pero ¿cuál es la idea, digamos? O sea, vos lo viste, fue tu... Porque la verdad que es un sueño, o sea... Sí, todo empezó en la comunidad, todo empezó como un emprendimiento, como una idea, y después lo fuimos mejorando. Y tratamos de buscar algo que tenga conexión con la gente. Por ahí si te vas a un local, es difícil tener esa conexión con la gente que ahora yo lo estoy teniendo con vos, por ejemplo, Claro. que estoy hablando así de acá arriba. Claro, en un local es distinto. Es difícil, claro. Claro. Che, bueno, te felicitamos entonces por el Día del gracias. Emprendedor. Acá Franco está, que también es otro del equipo. Y bueno, a seguir avanzando. ¿Tenés algún lanzamiento para más adelante o no? Y estamos queriendo poner un local fijo para que la gente tenga vaya más y posibilidad busque. de ir a comprar. Porque tenés Exactamente. pedido, ¿no es cierto? La Porque gente ahora puede hacemos pedir. delivery, le invitamos a la gente que nos busque en redes sociales como Papas Rock. YouTube, no está en Facebook, Facebook, WhatsApp. Bien. ¿Cuántos años tenés? 28 años. 28 y Franco. 32. Todos jóvenes, todos jóvenes. Más ahí. Así que empezaste a los 24. Sí. Bueno, ¿qué consejo le da a aquellos que quieren emprender, que quieren hacer algo y que por ahí están con inconveniente de definirse o algún problema tienen? Y que sigan nomás, que sigan sus sueños, sus ideas. De alguna se forma da. se van a cumplir. Y Bueno. que no le den bola a la gente, porque siempre hay trabas, gente que no le va a Mala gustar lo onda. que hace, mala Claro. onda. Bueno. Hay que meterle, ¿no? Por eso, si no, Papas Rock con onda. Papas Rock, no. Papas con onda. Con onda, muy bien. Gracias, Dani. No, Luigi, gracias. Bueno. Poder ser bendición, ayudando a mi gente, dando mi corazón. Villa Ángela, querida, te bendiga mi Dios. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré mi esencia, chaqueño de corazón. Y hoy con orgullo digo que soy chaqueño, aunque me piden lucio el rock and roll. Tengo carácter fuerte como el quebracho, corazón tierno como el algodón. No cambiaré
plataforma digital La Imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital La Imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina.